Hola y bienvenidos a tu podcast Chicas Sabias, un podcast de mujeres para mujeres de todas las edades. Como en cada ocasión, te acompaña tu amada amiga Priscila Santana, creyendo que el modelo bíblico sigue vigente para la mujer. Y hoy, nueva vez, estamos florecidos de mujeres y amigas que amo y que admiro muchísimo y me siento... Ok. Bendecida porque estamos aquí otra vez en este nuevo episodio. Lo que pasa es que una explosión de emociones y de ideas. Y la gente creerá como que ahí vienen otra vez. Señor, pero ustedes no saben todo lo que nos hemos reído aquí, o sea, antes de grabar este podcast. Sí. Y es hermoso también reunirnos, compartir de la palabra, pero también disfrutar de esa compañía y de todas esas anécdotas y todas esas cosas que el Señor hace en nuestra vida. Que miren, esto no tiene desperdicio. Hasta los detrás de cámaras son edificantes. Amén. Y necesarios también, porque ahí nosotras contamos de esas experiencias personales. Nos ponemos al día. Sí. Coray, pero diga. Pero no fue que yo me quedé como... Ya tú estás corriendo. Eso fue una parte. Porque como tú te paraste, entonces te dije, yo pensé que tú ibas a empezar de nuevo. Ok, todo esto era parte de... Todo esto era parte del podcast. Amén. Tenemos gente que nos cubre en la espalda. Gloria a Dios. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan interesante. Así como mencionaba Kibelis, siempre antes de empezar a grabar, hablamos, compartimos, nos reímos. Y eso nos ayuda como a darnos ese voz de energía para, a pesar de lo largo que haya sido el día, poder venir y entrar en esa amenidad de la conversación. Claro que sí. En la comodidad de hermanas en la fe. Por supuesto. Mira, Priscila, entonces cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy el podcast va direccionado a experiencias y realmente a buenos consejos o malos consejos que nos han dado. Y yo creo que eso va a abrir a nosotras a hablar de muchas cosas que nos suceden en el día a día y que creemos que van a ser de edificación para ustedes, para los que nos escuchan, pero también para nosotras, de descubrir esas cosas que quizá a Kibeli le dieron ese consejo y yo no lo había tomado en cuenta y lo necesitaba. Y incluso hablábamos ahorita de que la Biblia tiene hasta un libro de consejos. Claro. Que es necesario uno buscar esa experiencia. Esa experiencia, esos detalles que son importantes, reconocer el valor del consejo en sentido general, porque, óyeme, la Biblia te exhorta a buscar la opinión de muchos, especialmente de esa gente que ya tiene más experiencia, especialmente de esa gente que te pueden sumar, que te pueden orientar a un tema determinado. Y lo dice abiertamente, porque otra cosa... Por ejemplo, en República Dominicana está pegado un gran dicho, o no un gran dicho, sino un mal dicho, ¿verdad? Y se ha hecho eco porque esa persona se ha pegado, digámoslo así, se ha contagiado. Se ha hecho popular. Exacto, ha adquirido la popularidad de muchas personas y la admiración de muchas personas diciendo un mal consejo. Y el mal consejo de esa persona es: el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Pero cuando tú ves la Biblia, ella te da una perspectiva totalmente contraria a la que esa persona y muchos otros intentan presentar sobre el consejo en esencia. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria, que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque hay caminos que a nuestro corazón le parecen de bien, pero al final son de mal. Y que también, por ejemplo, consideremos las canas, consideremos la experiencia. Incluso a esas ancianas el Señor las mueve, el Señor las exhorta y les dice: formen a las más jóvenes en el camino del Señor, a ser mujeres piadosas, a ser mujeres que honren su nombre. Y si nos ponemos a ver todo lo que Dios dice respecto a la importancia de los consejos, uno verá que es algo valioso. Y yo no sé si ustedes quisiera leer, mira, Corey, yo te voy a pasar esto para que tú leas lo que dice Proverbios 1, del 1 al 5, o sea, porque me encanta la descripción
que el proverbista da justamente sobre eso. Él primero muestra que el libro de Proverbios es eso, un conjunto de consejos, pero no solamente nos deja con esa descripción básica, sino que nos muestra para qué y por qué es importante. Así que dale para allá leyendo. Claro que sí. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oír al sabio y aumentar el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Y justamente este episodio es mi mejor y mi peor consejo. Y podríamos iniciar hablando acerca de, así como mencionaba aquí Belis, la importancia del consejo. Lo primero es que el Señor sabía que nosotros tenemos esa necesidad dentro de cómo nos desarrollamos, de nuestro contexto social, incluso de cómo nosotros aprendemos en el seno familiar. O sea, nuestros padres nos instruyen, nosotros vamos viendo el ejemplo, nosotros vamos aprendiendo la instrucción. Entonces, crecemos con una tendencia a escuchar, a buscar esa opinión de otros. Y eso es algo que, aunque nosotros no lo hagamos intencionalmente, buscando quizás hacerlo incluso con el filtro de la palabra, por ejemplo, o que vayamos donde personas sabias en el Señor, maduros en la fe, pasa, y lo hacemos, por ejemplo, los jóvenes. Cada vez que nos sentimos una cosita, vamos a Google. Y tenemos ahí muchísimos referentes. Queremos comprar una ropa bonita, combinarnos un outfit así bien chulo, y ahí está Pinterest, ahí está Instagram. Sí. Tenemos nuestros influencers, que son muchas veces nuestros principales consejeros. Las recomendaciones, que el skincare, que con el cabello, y en todas las áreas del saber, en todas las áreas que nos interesan, nosotros vamos a encontrar muchos consejos, muchas recomendaciones. Entonces, y eso es algo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿cómo lo hago bíblicamente? ¿Cómo lo hago para tener el buen consejo? Y justamente con la temática de este podcast, ¿qué pasa cuando recibo un buen consejo? ¿Qué pasa cuando recibo un mal consejo? El impacto de un consejo. Yo y nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que hay consejos que te marcan, para bien y para mal. Yo les decía a las chicas que en mi contexto, mientras yo iba creciendo, un consejo que me daban mucho era para protegerme, ¿verdad? Y bien intencionado, que tenemos que saber eso. O sea, a veces a ti te van a dar un consejo bien intencionado desde la perspectiva que esa persona tiene, y no necesariamente va a ser un consejo sabio. Por eso lo tenemos que filtrar todo con la palabra. Y a mí, por ejemplo, me instigaban mucho a no aguantes nada de nadie, no te dejes pisotear, que es una buena intención, ¿verdad? Es un consejo que se puede entresacar. Claro, o sea, sé crítica con tu entorno, analiza, evalúa las intenciones de la gente que está cerca de ti, pero eso hay que sentarse a explicarlo, eso no se puede tirar así, no te dejes pisotear de nadie, porque eso se puede malinterpretar. Y nosotros sabemos en qué muchas veces terminan ese tipo de consejos, sobre todo con las chicas. Y pisotea a los demás, y a veces ese consejo está, o sea, está dado desde una perspectiva de la experiencia de la persona. Sí, claro. Que quizás son cosas que necesariamente tú no tienes que vivir. Tú acabas de tocar un punto e incluso importante. te predisponen. Ajá, porque a veces damos consejos o recibimos consejos desde el dolor. Sí. Desde esa distorsión que yo tengo. Y entonces tú, eso que tú tienes, tú lo siembras en otros. Y como que va haciendo, exacto, esa cadena de distorsiones que al final y afectan pensando en nuestras eso, vidas. señor, ahí también uno empieza, que yo creo que esa es una de las enseñanzas que la Biblia más nos da a nosotras las mujeres con respecto a la lengua, porque debemos de saber muy bien lo que nosotros hacemos, porque incluso dice la palabra que tenemos o sea, como que tenemos el poder de matar a alguien o de dar vida exacta a través de nuestras palabras. Entonces, la consejería y el consejo como la oportunidad que Dios te da de elegir, obviamente, de a quién tú vas a quién tú le vas a sembrar algo que va a perdurar. Incluso a través de palabras, de consejos, tú puedes llevar un legado. Son cosas que trascienden, o sea, no es solamente como algo que yo aconsejo y ya, sino que debemos de tomar en cuenta de eso. Y ya teniendo como esa perspectiva general, lo que me encanta de esta
forma o del estilo que vamos a desarrollar este tema es que nos va a tocar hablar desde nuestras experiencias sobre los buenos y malos consejos que hemos recibido, ya conociendo, por ejemplo, la perspectiva bíblica. Y yo quiero empezar porque, oiga, hay algo que mi abuela siempre me repetía, y sí es un buen consejo realmente. Vamos a iniciar por lo bueno, ¿verdad? Mi abuela siempre me decía, Kibelis, no cambies camino real por vereda. Y yo me quedaba como que, abuela, pero dígame, o si no era a mí, lo decía dentro de sus conversaciones. No, mira, cambió camino real por vereda. Y yo nunca entendía esto hasta que crecí. Y entendí que hacía referencia a no escoger atajos, porque los atajos, por más buenos que se vean, por más excelentes y mejores que parezcan, llevan a un final muchas veces de tristeza, a un final no gratificante, donde por el contrario, yo estaba viendo, por ejemplo, gráficamente que era una vereda, tú te encuentras con un camino muy estrecho, con un camino que tiene muchas altas, muchas bajas, muchas ramas, muchas cosas en el camino que pueden dañarte, que pueden sacarte realmente del lugar donde tú quieres llegar al final. Entonces, también vemos que eso tiene asidero bíblico. Quizás mi abuela ni siquiera se imaginaba que la Biblia también hacía referencia a eso, pero qué bueno que incluso desde su perspectiva, ella tenía esa noción de tenemos siempre que escoger el camino correcto, independientemente de cuán difícil, de cuán complicado, largo se vea, vale la pena hacer siempre lo correcto, vale la pena tú cumplir los procesos, porque esa es otra cosa. Señores, ustedes saben que acabamos de salir de un congreso que marcó nuestra vida, ¿verdad? Uno de los expositores decía, y fue una de las palabras que me marcó, es que nosotros somos una generación de microondas que sirve a un Dios de horno. Y muchas veces yo dije, wow, eso es tan real. Muchas veces nosotros no esperamos los procesos y cogemos veredas, escogemos atajos por el hecho de no esperar en ese Dios que sabe cuál es el momento justo para cada cosa. Y en la fe eso pasa mucho también. Cuando nosotros nos convertimos, que estamos nuevecitos, que tenemos esa emoción, ese entusiasmo, esa pasión, que la pedimos al Señor que esté y que perdure, que no solamente sea al principio. Pero qué peligroso es tú ir no procesado, por ejemplo, a algún servicio. Yo creo que pasa mucho también a la exposición. Ustedes saben que ahora mismo hay mucha gente que entiende que porque ya se convirtió hoy, ya está completamente preparado y tiene la madurez para hacer X o Y trabajo en el ámbito eclesiástico o de fe. Pero, señores, qué importante es nosotros no tomar atajos en nuestra vida de fe, esperar nuestro proceso, esperar que el Señor nos moldee para que no dañemos ese propósito, ese sueño que Dios tiene con cada uno de nosotros. A veces cuando nos adelantamos al tiempo, estamos arruinando eso que Dios quiere hacer, y es muy triste porque hay mucha gente que se deja engañar, incluso hay gente que quizás Dios le enseñe el plano y cree que instantáneamente te lo dijeron ya. Tú vas para las naciones, por ejemplo, que es una muy famosa. No estamos diciendo que Dios no te va a llevar a las naciones, pero te va a llevar ahora mismo, o te va a llevar, o por ejemplo hay gente que tiene llamados específicos por tiempo. Tú vas a servir a los jóvenes, o tú vas a ser líder de jóvenes, o tú vas a ser pastora o pastor. Que esa es otra que a mí en verdad a veces como que yo le tengo demasiada admiración como a esos cargos que Dios da a través de la palabra. O sea, para usted llegar a ser un pastor, para usted llegar a ser una pastora, hay una trayectoria, hay una madurez. Hay un carácter. Un carácter. Y eso es algo que se ha como multiplicado en el tiempo de hoy, que cualquier joven se siente con toda la virtud de ser pastor o pastora, o sea, hablando en ese orden. Claro. Pero, o sea, tenemos que agotar los procesos. Es necesario. O sea, yo creo que el crecimiento es vital para tú ver un resultado. Una plantita cuando está creciendo, tú no la ves que crece de un día para otro. Y si lo hace, se distorsiona o crecen las raíces o se pudren, o sea, no llega como a ese crecimiento normal. Entonces, decidamos que el Señor trabaje en nosotros,
yendo hacia eso, hacia no tomar atajos y verlo también como una riqueza de que Dios va a sacar algo maravilloso de todo eso. Claro. Aunque como siempre yo digo, en ese momento emocionalmente nosotros no lo veamos de esa manera, porque para nosotras las mujeres es un poco difícil a veces pasar esos procesos creyendo que realmente vamos a sacar algo bueno de todo eso. Es que la espera es un tema, pero señores, ya yo dije mi consejo bueno, ¿verdad? Cuéntenos ustedes qué buen consejo o qué mal consejo ustedes han escuchado o le han dado en alguna etapa de su vida. Yo recuerdo ahora mismo 2 buenos consejos. Ok. Uno de ellos, que sin importar a dónde el Señor pueda llevarme, mantenga la humildad. Y eso es tan real porque algo que nos hablaban en el Congreso también es que una de las mayores virtudes o cosas que debemos cultivar como cristianos es la memoria. Sí. Y a veces se nos olvida fácilmente cuando el Señor abre puertas en cualquier sentido de nuestras vidas. Recordar que ha sido el Señor quien nos ha llevado, quien ha abierto puertas y quien nos ha permitido llegar a donde podamos llegar. Y cuando eso pasa, vemos en la Biblia cómo el Señor le dice, hey, acuérdate que yo soy el Rey. Que yo soy el grande, que yo soy el poderoso. Somos muy fáciles de envanecernos. Exacto. O sea, nos olvidamos, nos enfocamos mucho en los regalos que nos puede dar algo y no en el Dios. En las palabras bonitas. Exacto. Y no en el Dios que nos da todo eso que alguna vez soñamos. Les digo el otro ahora, Claro que sí. Bueno, el otro buen consejo, parafraseando, es que desde ahora, desde esta etapa en la que yo me encuentro, en este momento de mi vida, practique, trate de moldear mis hábitos para aquellas etapas a las que yo quiero llegar en el futuro. Bien. Que no espere solamente llegar para yo ver cómo resuelvo en esas etapas futuras, sino desde ya ir preparando mentalmente, ir buscando las formas de cómo yo encajo como todo eso para en el futuro para que en el futuro sea más llevadero. Claro. Bueno, un gran consejo que yo he recibido tiene que ver con la persistencia en cultivar una vida de fe genuina. Y muchas veces uno se desanima en su caminar con Dios porque hay cosas que uno no ve en el instante, uno no ve en el momento. Pero recuerdo que ese consejo fue como una gran esperanza en un momento de desaliento, donde yo decía, wow, yo siento que me estoy esforzando tanto por ganar puntos con Dios y Él no está respondiendo a formar en mi carácter esas cosas que ya yo estoy desesperada por ver, de ser esa cristiana que yo quiero ser. Y esa persona me decía, deja que el sembrador, que es el encargado de cuidar de esa semilla, de cuidar de esa planta, que sabe cómo esa planta va a ir creciendo, sea quien vaya trabajando en su tiempo. Y no te desesperes o no te pierdas de todo el trayecto de crecimiento por enfocarte en una meta de algo que tú quieres alcanzar o de alguien que tú quieres ser, porque muchas veces en ese trayecto Dios te va dando cosas que ni siquiera tú sabías que tú necesitabas. Sí. Y ese fue un consejo que me marcó porque fue ser consciente de que todas las etapas en mi vida de fe tienen un propósito en Dios. No solamente las cumbres, no solamente los grandes momentos donde yo siento que ya alcancé eso que quizás yo anhelaba, sino que cada parte donde Dios está trabajando en mi carácter, aunque yo piense que no esté pasando nada, es valioso. Ese consejo me marcó porque me ayudó justamente a persistir y a confiar en el Señor. Tremendo. Miren. Pero falto yo, Kibe. Falta tú. Sí, dale. Bueno, un buen consejo que me dieron fue en un tiempo que yo estaba viviendo muchas situaciones en mi vida y yo quería como cargar la mochila de todo el mundo y resolverlo todo. Y en ese momento, o sea, la persona me dijo como, tú eres parte de, o sea, tú no eres la solución al problema, sino tú estás como para ayudar en el contexto que tú te encuentres. Y para mí fue alentador porque muchas veces nosotras, como vida de fe o en las áreas que nos encontramos, creemos que tenemos que resolver todo en nuestra vida con nuestras propias fuerzas y a veces olvidamos descansar en Dios y dejar también que Dios trabaje
Eso pasa mucho también cuando, por ejemplo, no toda tu familia le sirve al Señor y tú quieres como que todo el mundo se convierta y empiezas a vivir esas experiencias que tú estás viviendo con Dios y tú quisieras como llevarlo a la iglesia. Y como que todos los problemas familiares, entonces tú lo sientes para ti. Y ya tú sientes como que tú quieres resolverle el mundo a cada persona en su contexto, tú ves, entonces como que eso te carga y hay momentos que tú tienes que decir, ok, mi trabajo ahora mismo, y yo quiero como también adueñarme de eso, o sea, mi arma en todas las vicisitudes de la vida, en todos los problemas, cómo yo puedo hacer de ayuda, es la oración, o sea, es la clave. Lo que yo puedo hacer cuando se supone que yo no puedo hacer nada. Amén. O sea, como apoderarnos de eso, de que, ok, pareciera que yo no puedo hacer nada, pero a través de la oración yo puedo hacerlo. Y no creernos como que eso, de que tú eres que tiene que llevar todo el control, tú eres que tiene que llevar todo el peso. Y eso me ha ayudado muchísimo en todo el trayecto de mi vida de fe. E incluso cuando me siento abrumada con todo, que ustedes saben que ahora la mujer tiene una postura como que nunca debe de quebrarse o siempre tengo que estar bien para todos. De mucha independencia. Exactamente. Y no es que nos vamos a quedar ahí en ese círculo vicioso de eso, pero sí aprender a también a descansar y a dejarle las cosas a Dios, a dejarle las cosas al Espíritu Santo. Siempre haciéndonos lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero dejando también que nuestro entorno, o sea, como que cada pieza se ponga en su lugar. Y justamente acabo de recordar otro consejo que fue de mucha bendición en ese momento, porque yo estaba en una conversación con una persona y yo recuerdo que yo le decía todas las razones por las cuales a mí me preocupaba culminar la etapa académica y entrar a la vida profesional. Y esa persona me decía, ¿qué es lo que te falta? Y yo le hice como una pequeña lista, pero al final, señores, no había nada de peso. Y yo me sentía como que todo se estaba derrumbando y esa persona me dijo, Coraima, no luches con fantasmas. Wow. O sea, hay cosas que tú puedes elegir y no es sabio tú elegir empezar a luchar, a preocuparte, a anticipar ansiosamente, no para prepararme, no para tener esa expectativa y esa fe de wow, lo que el Señor hará en esta nueva etapa, sino con ansiedad, con temor, algo que ni siquiera tú sabes cómo realmente va a ser cuando tú te encuentres frente a esa situación. Entonces, ese consejo fue como, wow, Dios mío, yo me estoy haciendo una película en mi cabeza. Y yo, o sea, yo estoy luchando yo estoy tirando golpes al aire. Sí. Yo estoy tirando, o sea, yo estoy a la defensiva con una situación que ni siquiera ha llegado a mi vida. Yo pienso también en lo bueno que es tú tener gente que en esos momentos tan difíciles donde tú te sientes abrumada, tú puedes sentarte a conversar y recibir esos consejos sabios como que traen luz a tu mente, traen claridad, traen paz. Eso y ustedes saben que yo pienso que este tema de los consejos es un tema que se mueve en dos direcciones. Tanto de de quien siembra el consejo, pero también del corazón que lo recibe. Porque tú puedes dar un consejo que venga de Dios, pero el corazón que lo reciba puede estar renuente a recibir ese consejo. Y por eso nosotros, en otro episodio, en un episodio pasado hablábamos de un corazón enseñable. O sea, el hecho de que alguien esté receptivo a recibir consejos es una buena señal, es una buena alerta. El hecho de cómo yo tomo los consejos es una buena alerta. Aun cuando sea un consejo dudoso, que yo no sea ligero a decir, no, ese consejo no es sabio. Claro. Obviamente hay cosas que son totalmente evidentes. O sea, si alguien me dice, está bien que tú hables mentira, y la Biblia me dice explícitamente que a Dios no le agrada la mentira, que Él aborrece el falso testimonio, yo no no tengo ni siquiera que sentarme a meditar en eso, pero... un paréntesis, la muy famosa, si puedo entrar en una relación con alguien que no es cristiano. Sí. O sea, uno siempre... Hay gente también así que busca consejos a los que ya sabes respuestas. Y hay consejos que no hay que pedir, señores. O sea, hay consejos que no hay que pedir. Hay consejos que hay que leer y ya. Que están ahí. Exactamente. Hay consejos que hay que tratar de hacer memoria porque ellos están ahí en nuestra mente. Consejos que son muy básicos. Cosas que son indiscutibles. Porque hay temas que son... O sea, hay temas que tienen grises. Yo te puedo decir, ok, la Biblia aconseja que el hombre no esté solo. Pero eso es algo muy amplio. Y quizás yo tengo dudas. ¿Cómo
recorrer ese camino del matrimonio, de conocer a una persona, del cortejo, pero yugo desigual, eso está claro. O sea, ¿qué yo le puedo buscar a eso? ¿Qué yo puedo pero es que él es bueno con sacarle? Es que él es mejor, o sea, es que es lo único que tiene, mira, lo único es que él no es cristiano. Pero ya tú sabes la respuesta, ¿para qué tú estás pidiendo consejo? Tú necesitas que alguien más valide eso que ya tú Lo que pasa es que uno mantiene siempre la esperanza de que nuestro deseo se cumpla, nuestra satisfacción se cumpla, pero la Biblia no está para satisfacer nuestros deseos. La Biblia está para guiarnos a la justicia y a la verdad. Y para informar nuestros deseos. Duela. Incluso para informar a sí mismo nuestros deseos y guiarlos, redireccionarlos. Exacto. Y, ay Dios mío, esta conversación está tan buena. Pero miren, otro consejo positivo, muy bueno, que una persona una vez me dio y que lo atesoro mucho, para luego pasar a otro consejo muy malo, porque estamos muy deleitadas en los consejos buenos que nos han dado. Pero señores, ¿cuántos consejos malos? Sí. Y de consejos de buenos consejos que no hemos seguido también, que no hemos dado nuestras otras personas. Exactamente. Sí, porque no podemos mostrarnos ahora todas muy profesionales, muy buenas cristianas, diciendo, sí, hemos recibido todos esos consejos y los hemos aplicado. La verdad es que, al igual que todos, seguimos ahí en la rueda, intentando aprender, intentando aplicar lo que es correcto, lo que nos conviene. Entonces, ya, para continuar, pero cerrar el tema de los buenos consejos, porque yo quiero que hablemos de lo malo también. Recuerdo siempre lo siguiente que una persona me decía. Kibelis, muchas veces la mejor solución que tú le vas a brindar a una persona va a ser tu silencio y tu escucha activa. Punto. No van a ser muchas palabras, no van a ser muchas formas, muchos métodos. Simplemente va a ser escuchar. Simplemente va a ser guardar silencio. Porque muchas veces lo que gente que necesita de nosotros y se acerca para buscar un buen consejo, lo único que ellos necesitan es tener un espacio para organizar sus ideas. Tener un espacio para que el Espíritu Santo venga dentro de todo ese desorden de ideas y empiece a organizar. Pero muchas veces esa organización es teniendo un espacio seguro para plantear todas esas ideas, para exponer el corazón. Y luego, mira, el Señor se encarga de decir, esto no está bien. Wow, pero mira, ahora yo hablando contigo de eso, yo creo que no es así. Mira, olvida eso. Yo voy a tomar tal o cual postura, yo voy a tomar tal o cual decisión. Entonces, abrazo eso, porque muchas veces somos ligeros a buscar soluciones, especialmente en el camino de la fe. Creemos que todo es rápido, que el Señor lo que necesita es como que dime que tú tienes y te voy a recetar X patillita y punto. Y después tú te vas para tu casa fórmulas. Y ya, porque nos encantan las fórmulas. Estamos condicionados a fórmulas. Incluso hemos buscado una manera X para resolver todo, cuando no es así realmente. Y eso también se traduce en dar consejería. O sea, nosotros no podemos, porque tengamos situaciones frecuentes, tipificarlo. O sea, esto es el mismo tema de siempre. Tú tienes una situación, por ejemplo, con un yugo desigual. Eso, ya yo conozco ese caso. Nosotros tenemos que prestar atención siempre, evaluar las situaciones y no ser simplistas. Porque tampoco podemos aconsejar como si fueran fórmulas. O sea, esto es lo que yo tengo bajo la manga. Yo no tengo ni que esforzarme, yo no tengo que buscar dirección de Dios. Yo ni siquiera tengo que escuchar, como decía Kibelis, qué puede haber detrás de eso. Y siempre nosotros tenemos que saber que nosotros no aconsejamos situaciones. Nosotros aconsejamos corazones. O sea, yo no solamente te puedo decir, sal de esa situación, soluciona esa situación. Yo tengo que ver qué puede haber o ayudarte, no yo verlo, sino yo ayudarte a ti mismo a identificar qué puede haber en tu corazón que te está llevando a encontrarte en esa situación, que te está llevando a desconfiar de Dios, que te está llevando a pensar que puede haber algo que necesita ser aconsejado, que puede haber una situación que pudiese estar quizás fuera de lugar o que te genera confusión, que tú no sabes si está bien, si está mal. O sea, es ayudar. El consejo es como una lanza, ¿verdad? Que sale direccionada a un punto, pero que cuando sale va guiando también tu vista para tú seguir esa lanza. O sea, va contigo, te guía, te ayuda. Entonces, no podemos ser simplistas de
ora y lee la Biblia, que es el mejor consejo siempre, claro, el básico de todos los consejos y siempre es la verdad, pero no solamente yo te puedo dejar ahí. Claro. O sea, si tú vienes y me dices, bueno, yo tengo una relación en yugo desigual, déjala. Ok, pero además de dejarla y además de orar y leer la Biblia, ¿cómo yo llegué ahí? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Por qué si Dios dijo que algo no me conviene, yo creo que de alguna manera sí puede haber propósito o bendición en eso que Dios ya dijo, que Él no lo va a bendecir? Es como el espacio para internalizar lo que ya la palabra expresa. Y me encanta por eso hablaba que tú resaltas. Cuando leíamos, Kibe, eso que dice Proverbios, que el consejo hará sagas al simple. Claro. Y es justamente porque va a empezar, ¿verdad?, a remover cosas, y Proverbios es así, o sea, Proverbios se entra en los motivos, en las razones, en las consecuencias. Por ejemplo, cuando Proverbios habla de la mujer extraña, miren todo el análisis, o sea, todo lo que se da. Todo lo que, exactamente, o sea, te habla de todo un panorama de cuando tú te vas acercando a esa mujer, de cuando tú te encuentras con esa mujer, de cuando tú entonces empiezas a vivir en consecuencia de esa acción. O sea, Proverbios no es un libro simplista. Proverbios no solamente te dice no lo hagas. Proverbios te habla de por qué a Dios le agrada, de la cosa que Dios aborrece, de las consecuencias que va a tener el que no sigue el buen consejo, el que es necio, y de las consecuencias que va a tener el que es sabio. Y en ese sentido, recuerdo lo que leí una vez en un libro que se llama Ayuda, quiero cambiar. Es un mini libro, pero qué mini libro, señores. Y el autor decía que muchas veces el problema no es la verdad que nosotros vamos a administrar. El detalle se encuentra en que muchas veces no consideramos que la persona a quien estamos acompañando necesita énfasis diferentes de esa misma verdad. Van a haber algunos donde van a necesitar el énfasis de la gracia. Van a haber otros donde van a necesitar el énfasis de la reprensión del Espíritu Santo. Pero van a haber otros también que van a necesitar el énfasis del consuelo del Espíritu Santo. Entonces, no es quitar la verdad del centro de un proceso de acompañamiento, de un proceso de ayuda y de solución propia a una situación X de nuestra vida, sino también considerar a qué énfasis el Señor nos está moviendo a entender que esa persona necesita. Porque si no, podemos atropellar. Una persona que necesite gracia y nosotros le ministramos reprensión, el énfasis de la reprensión, ¿a dónde va a llegar? Una persona que necesite consuelo y le ministramos, por ejemplo, la indiferencia, ¿a dónde va a llegar esa persona? ¿A dónde va a llegar? Entonces, hay que ser sabios, hay que ser pacientes, hay que darnos la oportunidad de que la verdad de Dios internalice cada área, cada necesidad, cada persona que nosotras quizás podamos llegar. Pero ya, señores, hay que hablar de los malos consejos. Yo creo que hablemos de los malos consejos. Y para introducir ahí los malos consejos. Sí.